Que Dios bendiga a su pueblo de manera extraordinaria en esta hora. Amén. Qué bueno es el Señor que nos regala una hermosa mañana. El comienzo del penúltimo mes del año para estar en su casa. No es que somos fatalistas, pero hay muchas personas en hospitales, en pruebas, enfermos, angustiados. El hecho de estar en la casa de Dios habla de su reposo, de su tranquilidad, de su paz. Así que siéntase siempre bendecido y privilegiado de estar en la casa de Dios, porque el Señor es bueno. Gloria a Jesús. Bendecimos a todos los niños que van a salir juntamente con sus maestras al lugar señalado para escudriñar, para ser enseñado en la palabra. Y nosotros nos quedamos por acá escudriñando algunas verdades y hechos que son muy oportunos para nosotros en este tiempo. Gloria al Señor. Tú eres bueno, Jesús. Vamos a tener para leer hoy Gálatas capítulo 5, verso 16 hasta el 26. 10 versos vamos a leer hoy. ¿Estamos bendecidos? Gloria a Jesús. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Puesto en pies, entonces vamos a leer de manera antifonal. Yo un verso, si ustedes todos el otro. Vamos a leer esta palabra de Dios para la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es con el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y se opone entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia y lascivia. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra, y el pueblo dice amén. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Bendito el Señor. Amén. Cada día nos vamos perfeccionando un poco más en esta práctica de la iglesia, de la participación en la lectura de la palabra de Dios. Porque en el mismo orden de lo que he venido diciendo, debo hablar ahora acerca de esa naturaleza espiritual que somos. Y aunque hemos hablado en algunos tópicos, hoy quiero enfatizar exactamente acerca del Espíritu. Ustedes me han oído en la temática de lo triuno, de que todo es posible ser dividido en tres para ser estudiado de manera minuciosa y para sacar el mayor provecho. Se separa una cosa para saber qué cosa es
cómo se come, qué tiene, qué hay, si se come o no se come, y uno va poniendo cada cosa en su lugar. Eso es posible cuando la persona es estudioso de la Biblia o lee la Biblia y la escudriña como el Señor ordenó. Entonces se van poniendo sus cosas, las cosas de Dios, en la vida de ese hombre, en cada espacio correcto, porque la palabra sí hace eso, solo que nosotros, si no tenemos la obediencia a lo que ordenó Jesús, de escudriñarla, entonces no tenemos la disciplina de que se acomoden en nuestro espíritu todo lo que Dios ha ordenado para una cosa, para otra, y poniendo las diferencias que existen. Ok, hemos hablado acerca de que el ser humano es un ser triuno. Yo se lo he dicho y se lo voy a repetir hasta la saciedad, porque una vez que usted comprenda esto y lo aplique, no va a haber ninguna fuerza que lo domine. Me refiero a las fuerzas infernales, a las fuerzas del enemigo, porque usted sabrá poner cada cosa en su lugar. Y hablábamos que la parte más vistosa de este ser triuno que somos es el cuerpo, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que básicamente el cuerpo tiene la composición como nosotros nos vemos, pero como quiero que en la idea de los triunos vayamos partiendo cada cosa para sacarle provecho. Ya dijimos que el cuerpo básicamente es piel, hueso y tendones, los tendones y huesos. Es en el cuerpo y sus distintos órganos que tienen que ver con las partes que el cuerpo tiene, pero básicamente la Biblia, cuando habla en Hebreos capítulo 4 verso 12, así nos lo demuestra, que el cuerpo tiene estos tres elementos básicos. Luego hablamos en algunas otras ocasiones acerca de esa otra parte que el hombre también tiene, que es las partes un poquito más complejas de entender porque son inmateriales, pero como la Biblia habla de que Dios nos creó, entonces el mejor manual y la mejor guía para entender lo que Dios ha dicho de nosotros es Dios mismo. Dios no nos está dando una explicación minuciosa de cada asunto porque sencillamente no entenderíamos mucho, pero básicamente se nos ha dicho y bíblicamente es confirmado que el alma es mente, voluntad y emociones. Ahora, el alma tiene su forma, que también hemos dicho, la forma del alma, la forma del espíritu es tal cual como somos físicamente, porque Dios nos creó así. Dios nos creó de acuerdo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces ya hemos hablado en varias ocasiones acerca de cómo podemos dividir esta alma. Y básicamente ya le dije, la mente, la voluntad y las emociones. Todo tiene que estar puesto en las manos de Dios. Así como nuestro cuerpo, que está en primorada del Espíritu Santo, nuestra alma tiene que ser quebrantada y entregada al Señor para que mi mente obedezca a Dios, para que mi voluntad se rinda al Señor y para que mis emociones sean sanas. Una emoción malsana o algo que se expresa como sentimiento y emoción puede ser odio, falta de perdón, avaricia y todo lo que la Biblia denuncia. Pero hoy quiero tratar, que casi siempre no lo trato al detalle, sino de manera a grosso modo, quiero tratar acerca del espíritu. Amén. El cuerpo ya básicamente, el alma, como le estoy diciendo, y ahora quiero que tratemos acerca de esa otra parte inmaterial, que por ser la más profunda en el ser humano, es muy poco entendida, al punto de que cuando escudriñamos los materiales de los judíos, que son una cátedra en cuanto al Antiguo Testamento, ellos dicen que el ser humano es un ser dual, que es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, porque en hebreo a veces la palabra para espíritu y alma se usa la misma expresión. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en el Nuevo Pacto, que es el que estamos hablando, recuerdan en el capítulo 4, Pablo estaba escribiendo que los que pertenecen al Antiguo Pacto, los hijos de Agar, los que pertenecen al Nuevo Pacto, los hijos de Sarai, y nosotros somos de ese nuevo pacto. Entonces en el nuevo pacto se explican algunas de las cosas de las cuales yo voy a decir, sobre todo el maestro número 1 para estas cosas, nuestro Señor Jesucristo, hablando de ellas de manera extraordinaria, poniendo cosas que por eso debemos entender que el que se encarga de escudriñar el Antiguo Testamento y no accesa al Nuevo, como es el caso de los judíos, Pablo incluso los denuncia, dice que ellos tienen un velo, ellos ven en la ley la palabra, pero no pueden ver la verdad porque tienen un velo.
Pero cuando les sea quitado el velo, dice la Escritura, que va a suceder en la gran tribulación. Y aquellos que escuchen la palabra se salvan, se convierten al Señor y pertenecen a la iglesia. Pero en línea general el judío, la nación judía está ahorita con el velo puesto, porque ellos buscan al Mesías a través de la ley, la cual la ley dice, pero ya la ley sencillamente cumplió su propósito. Los profetas cumplieron su propósito de decir y señalar al Mesías. Vino el Mesías y Él nos va a hablar de cosas extraordinarias, las cuales competen al Espíritu. Y nosotros lo que creemos que el ser humano es un ser triuno, porque también quiero que sepan, hay variaciones del Evangelio que creen, han absorbido la enseñanza de los judíos, que piensan que el ser humano es un ser dual, es un ser físico y espiritual, un ser físico o almático. Ellos no lo tienen ni lo digieren de la manera en que la Escritura se refiere a nosotros, que nosotros somos un ser triuno. ¿Y dónde nos basamos nosotros? En la Escritura de Tesalonicenses, el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Allí se nos va a hablar acerca de lo que nosotros somos en la parte, gloria al Señor, en la parte del verso 23. Quiero que tengan allí para que si alguien se encuentra con una persona que cuando usted esté hablando de los triunos que somos, digan, no, nosotros somos un ser dual. La Biblia, y te van al Antiguo Testamento y te van a decir, sí, el hombre es carne y espíritu, o carne y alma, que para ellos el espíritu y el alma viene en el mismo envase o es la misma esencia. Aquí dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma. Hay un completo allí que está hablando del ser. Sin embargo, lo vuelve a decir, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y por lo general siempre nosotros cuando aprendíamos estas enseñanzas decíamos alma, cuerpo y espíritu. Pero como la Biblia tiene las razones cuando dice las cosas, está diciendo que lo primero en el ser humano, según esta Escritura, que debe ser guardado el ser humano irreprensible delante de Dios. ¿Qué es lo primero que debe ser guardado? Espíritu, alma y cuerpo. El ser humano que no conoce a Dios busca primero trabajar al cuerpo, y el alma le da todo lo que se le ocurra, pero nunca piensa en el espíritu. Aquí la Escritura nos dice que nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted y yo somos responsables de mantener una vida coherente con Dios, que nuestro cuerpo le sirva a Dios, que nuestra alma esté rendida a Dios, y nuestro espíritu al nacer de nuevo se va a unir al cielo porque Él tiene la esencia de Dios. Entonces, en esta enseñanza de enfatizando en el espíritu, el Señor Jesucristo habló cosas extraordinarias e importantes que deben ser puestas en esa parte del espíritu. Porque, ¿qué se encuentra en el espíritu? Ustedes me han oído decir en muchas ocasiones. Vamos a ver cómo están esas cabezas, esas mentes, compañías anónimas. ¿Qué hay en el espíritu de lo que me han oído hablar de esta enseñanza? A ver si tengo un feedback, o a ver si han recibido y han guardado en su espíritu esta enseñanza. ¿Qué hay en el espíritu? Dijimos que en el cuerpo básicamente está la piel, los tendones y los huesos. En el alma, ¿qué está? Decimos, ¿sabes? Lo decimos mente, voluntad y emociones, porque cuando se va al hombre, lo primero que se refleja es la mente, porque la mente percibe todo a través de los ojos. Entonces decimos mente, voluntad y luego emociones. En ese orden también el estudio se mantiene. Luego tenemos el espíritu. Hemos hablado en otras ocasiones acerca del espíritu humano. ¿Qué hay en el espíritu? Básicamente eso sería una palabra general, pero hay tres elementos. Le dije que vamos a triplicar cada cosa, que es muy básica el hacer un estudio triuno de las cosas. Si fuera del tiempo, habláramos tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Del fuego, del agua, de todo se puede triplicar, pero ahora vamos a hablar acerca del
Entonces sí, en el espíritu está el carácter de Dios, pero hay 3 elementos básicos que hemos hablado en varias ocasiones, que hacen la esencia del espíritu. ¿Cómo dice? El amor. Ahí este es el carácter de Dios. Se les olvidó, entonces razón tiene el Señor en inquietarme siempre. Obediencia, todo eso está allí en el carácter de Dios. Se les olvidó. Eso no está en el espíritu, eso está en el alma. El olvido. Tienen que hacer ese ejercicio conmigo, porque les debo decir, esta enseñanza les va a ayudar a ustedes poner cada cosa en su lugar y sacar mayor provecho de su vida cristiana. Y quiero que lo que le escriben, yo sé que muchos lo han escrito porque se lo he dicho, en las hojas se le pierden los cuadernos, se le mueven los mensajes, no sé dónde lo escriben, pero trata de escribirlo como lo escribimos los que escuchamos esta enseñanza por primera vez y los que la escucharon en la iglesia primitiva o en los tiempos que se dieron esta enseñanza, en el espíritu. Agarre su alma y escríbalo en el espíritu. Si usted lo escribe en el espíritu, no se lo va a olvidar nunca. ¿Cómo se escribe en el espíritu? Una vez que usted recibe la palabra, cuando usted se vaya a su casa tiene que meditar en la palabra que recibió. Esa es la forma en que usted recibe, porque el alma es la que está recibiendo. Pero para pasarlo en el espíritu hay que hacer lo que ordenó Dios. Eso no es una ocurrencia ni es una dinámica humana. Eso lo estableció Dios. Él dijo, oyen mi palabra, medítenla. Dijo, medítenla de día, medítenla de noche, andando por el camino. Y yo, sin embargo, le estoy diciendo, en un momento del día, que la hora más apropiada, ¿sabe cuál va a ser? Va a ser en la noche. Va a ser en la noche, cuando usted ya no tenga mayor cosa que hacer y ya sepa que el cuerpo le está pidiendo ir a la cama. Entonces usted hace un alto y hace un esfuerzo, porque le está pidiendo ir a la cama. El cuerpo quiere ir a la cama y el alma está cansada de tanto pensamiento, pero el espíritu dice, comimos, vamos a digerir lo que comimos porque está embuchado, pero no le sacas provecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Meditar. ¿Qué es meditar? Es imaginarse que usted está como protagonista de la palabra que recibió. Cuando usted haga ese ejercicio, bíblicamente se va a traspasar la información de su alma al espíritu. Si no lo hacen, van a pasar 1000 años y no va a entender estas cosas. Si lo hace en un solo acto de obediencia, entonces va a traspasar lo que usted recibe en su mente, lo que percibe su voluntad, lo que es inundado sus emociones, va a pasar al espíritu. Una vez que pasa el espíritu, de ahí, si no se lo va a sacar nadie. E incluso si alguien llegara a tener un accidente como hemos visto y queda tu alma perturbada porque fue un golpe en la cabeza, se le abrió la cabeza, que un pedazo de cerebro se lo están pegando allí, está vivo pero muerto, dicen algunos. ¿Sabe? Que si se tocó el cuerpo, se tocó el alma, pero el espíritu, todo está ahí archivado. Por eso hemos aprendido que cuando vamos a una persona que está en el lecho de muerte, que no ha conocido al Señor, e incluso está en estado de coma, en estado vegetativo, en muchos estados, estado de inconsciencia, entonces nosotros estamos entendidos de que debemos referirles la palabra y hablarle de Cristo, aunque no nos están dando con la mano ni nos están diciendo nada porque están en estado de coma. El espíritu de ese hombre puede oír la palabra y salir y vivir. Y básicamente y geográficamente o no geográficamente, gráficamente, cuando Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera, Lázaro estaba muerto. Y cuando oyó la palabra, vino del más allá. Imagínense a alguien que todavía está vivo, lo que no está es consciente. O sea, la palabra tiene poder de entrar en el espíritu de ese hombre y revivirlo. Ok, se les olvidó entonces que hay en el espíritu, que lo he enseñado creo que en más de 5 ocasiones, quizás 10, pero para ser conservadores, 5 ocasiones. No lo han aprendido. Briseño sí sabe. Ya te olvidó quién. Que no se les olvide nunca, lo que está en el espíritu es la conciencia de Dios. 1, porque dijimos que íbamos a triplicar. Conciencia de Dios, que no es lo mismo que la razón que escucha la palabra. No, conciencia de Dios, ya vamos a explicar, si Dios me lo permite, en qué consiste. El otro elemento que está en el alma es la adoración. El hombre no puede adorar, que está en el espíritu. El conocimiento, la conciencia, la adoración y el servicio a Dios. ¿Y dónde nos basamos nosotros para estas cosas? Nos basamos en las palabras fluidas de la boca del Señor Jesús,
que habló claro y enfático cuando el enemigo trató, para que sepan, la tentación. Quiero que se ubiquen en el capítulo 4 de Mateo. La tentación que sufrió Jesús. Cuando el enemigo se le presenta personalmente a Jesús en el desierto, él lo viene a tentar. Ya Dios lo había llevado allí para probarlo, porque Dios prueba a los hombres. Dios prueba a los hombres. ¿Saben en qué consistiría una prueba para alguien hoy? Que pasa mucho, que alguien diga, voy a ir por fin a esa iglesia donde me invitaron. Y cuando está aquí, la prueba, vamos a decir, viene por Dios. Viene la persona que tuvo una enemistad con él y se sienta cerca o al lado. Y ella dice, me voy de aquí. No pasó la prueba. Porque lo que va a recibir es el evangelio, y si tiene el corazón dañado, Dios le va a probar para sacarle eso. Pero Jesús pasó la prueba del Señor y ahora venía la tentación. Y quiero que nos ubiquemos en la última tentación, donde se resume lo que básicamente quiero vertirle en esta mañana. El verso 10, cuando Satanás le dice, si postrado me adorares, yo te daré. Vamos a leer el verso 9. Vamos desde el verso 8, que entra la conversa del enemigo y la propuesta. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí están los dos elementos últimos que dije, pero el del conocimiento está basado en toda la escritura, sobre todo en versos muy claves que vamos a buscar un momento. Pero para que entiendan los triunos en esta tentación. La primera tentación del enemigo fue dirigida ¿hacia dónde en Jesús? Hacia el cuerpo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Si tú conviertes estas piedras, cuando comemos sustentamos el cuerpo. Satán le hizo esa propuesta, esa tentación para el cuerpo, y Jesús la pasó. Pudo ser librado porque usó la palabra, se acordó de la palabra. Jesús meditaba en la palabra, por eso la palabra estaba archivada en el espíritu. Y cuando vino esta propuesta, él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Él tenía que comer en algún momento porque era físico, pero no bajo esta propuesta y no lo que estaba proponiendo el enemigo para el cuerpo. Pasó la prueba. Pero ahora viene la otra tentación, que es para el alma. Estoy haciendo un resumen para entrar en la parte del espíritu. Viene la otra tentación, que es para el alma. Lo lleva al pináculo del templo y lo pone allí y le dice, arrójate si eres hijo de Dios, porque la escritura dice, ahí se puso bíblico, al principio no estaba bíblico, si te lanza, los ángeles van a agarrarte y te van a hacer descender, tu pie no va a tropezar, se va a estrellar en piedra, hazlo. Y el Señor allí fue tentado en el alma, porque en el alma están las pasiones, las emociones. Él pudo haberse arrojado, porque a la hora que se cree que le llevó de ese pináculo del templo, en el cual el templo siempre estaba rebosado de personas, repleto de personas, y sobre todo se cree que lo llevó a la hora donde estaban los grandes del templo a las 3 de la tarde. Si el Señor descendía allí, porque hay profecías que ellos manejan de que el Señor va a venir sobre el templo, y él quería adelantar los tiempos, pero exaltando las emociones del Señor. Y el Señor entiende, porque las emociones están en el alma. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cita la palabra y desbloquea, destruye esa tentación. Eso fue dirigida ¿a dónde? Al alma. La primera al cuerpo, la segunda al alma. Está derrotado, y el cuerpo no tiene chance contra Jesús, porque el vivo fue cuando Jesús estaba después de 40 días de ayuno, que sabía que tenía que comer. Por eso él es experto en tentar. Él lleva a la gente a los rincones y cuando lo desalma le hace la propuesta. Bueno, Jesús no lo pudo desalmar, porque Jesús, aunque estaba débil físicamente, estaba fuerte en el espíritu, porque nada más y nada menos estaba orando al Padre en ayuno. Bueno, pasó la primera prueba hacia el cuerpo, pasó la segunda prueba hacia el alma, y ahora viene la última, que era lo que él quería de entrada. Era lo que él quería. Cuando ya se ve desenmascarado, se ve que ya está desnudo, de una vez le hace la propuesta directa. Ahora sí no hay artilugio, ni elementos extraños, ni sutileza. De una vez le hace la propuesta. Le hace la propuesta. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo, todo esto te daré, después de haberse mostrado cosa por cosa,
si postrado me adorares. Lo único que yo quiero de ti es que si tú me llegas a adorar, te doy todas estas cosas. Era el propósito inicial que tenía, pero él fue con artilugio porque tenía sus precauciones hacia Jesús. Una vez que se encuentra ya descubierto, ahora va directo al Espíritu. Porque ustedes saben, y se lo he enseñado en otras ocasiones, pero como se lo olvidó, voy a tener que repetir. Si se lo olvidó esto básico, posiblemente lo otro. Que nadie puede adorar a Dios si no lo hace en Él. Si no lo hace en el Espíritu, no puede adorar. En el cuerpo se aplaude y se alaba. En el alma se llora y se dice el nombre de Dios, se alaba. Pero la única forma de adorar es en el Espíritu. Y para hacerlo hay que nacer de nuevo. Por eso siempre trato de decirle a los adoradores en una que otra ocasión, y cada vez que paso por este tipo de enseñanza les hago que, sí, ellos tratan y está bien, es su trabajo, de que la gente se una, que aplaude, que brinque, que salte. Pero el que no ha nacido de nuevo y el que no viene a adorar, aunque haya nacido de nuevo, no va a adorar. Y cuando adora, se va a encontrar ¿con quién? Con el Padre. Jesús en el capítulo 4 de Juan dijo: el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. No, el adorador no anda buscando al Padre. ¿Quién es el que anda buscando a quién? El Padre a los adoradores. ¿Será que el Padre se va a equivocar en saber dónde están? No. El Padre está sentado en su trono. Si lo adoran en China, ¡fum!, derrama su presencia. Si lo adoran en Indonesia, lo adoran, derrama su presencia. En Colombia, en cualquier lugar donde hay un adorador, ahí está el Padre. No necesitan buscarlo. El Padre los busca y los encuentra. Bueno, volviendo a esta parte de la parte inmaterial más importante que tenemos, es el Espíritu. Dígale a su hermano, toque al hombre, dígale: la parte más importante que usted tiene es el Espíritu. Aunque hay que cuidar el alma y el cuerpo, pero lo más importante es el Espíritu. Ok, conocimiento. Vamos a ver por qué cuando me refiero a conciencia, sépase y entiéndase que la palabra sinónimo de conciencia en lo que le estoy enseñando en este orden de ideas es conocimiento. Conocimiento. Y la Biblia nos dice que el conocimiento de Dios no puede venir en la mente. Por eso es que ustedes me han oído decir en muchas ocasiones que cuando una persona que no ha nacido de nuevo recibe la palabra, ¿dónde la recibe? ¿En el espíritu? En la mente, en el alma. Tiene que ser quebrantada, porque todavía no ha nacido de nuevo. Tiene que ser quebrantada, por eso la Biblia se reclama el título de martillo que quebranta la roca. Yo estoy almáticamente escuchando la palabra y estoy oyendo la palabra va a tratar conmigo y me va a decir lo que debo hacer. Si yo me quebranto y recibo a Jesús, como es el caso inicial, pues solo prueba con esto. No, pero espera electricidad. Sí, se fue. Si yo recibo la palabra en mi alma se quebranta. Entonces al quebrantarse, dice: sí, Dios, reconozco que tengo una naturaleza espiritual, me rindo y nace de nuevo. Entonces viene la batalla que yo estaba diciendo la semana pasada, de la carne y el alma contra el espíritu. Ahora bien, el espíritu empieza a tener conciencia de Dios. Empieza a tener conciencia de Dios. ¿Qué es conciencia de Dios? Es conocimiento que no se puede llegar al alma, porque el alma, cuando recibe la palabra, ella razona. Por eso es que la razón no le sirve, tiene que ser quebrantada. Hay dos palabras que se parecen, siempre le digo esta, en verdad, cuando enseño por acá: la razón y la revelación. Las dos son con R, pero son total y absolutamente distintas en conceptos. ¿Dónde está la razón? ¿En el espíritu o en el alma? Porque el alma cuenta 2 más 2 son. Es la razón, lo que el hombre ve, lo que el hombre palpa, lo que puede imaginarse, lo que puede. Y desde que nacemos empezamos a tocar. ¿Por qué los niños todo lo tocan y se lo llevan a los labios? No han entendido la gente por qué dice: este niño es cochino. No es cochino, no hace nada de cochino. Él incluso puede agarrar un estiércol y se lo va a llevar a ¿dónde? No importa. ¿Por qué? Porque aquí él sabe más o menos la forma que tiene, pero él no sabrá a qué sabe ni cómo es hasta que no se lo lleva a la parte más sensible del niño, porque todo eso se vaya acumulando en la cabeza. De ahí él empieza a saber lo que, si es algo amargo, lo bota. Si es algo dulce, así sea malo, lo va a chupar, porque le causa placer.
Entonces va creándose en el alma una cantidad de información que todo lo que llega, él quiere tener una información clara de eso. La palabra no puede darle conocimiento al alma. No puede ir el conocimiento al alma. ¿A dónde va el conocimiento de Dios? Pero primero el alma tiene que ser quebrantada, tiene que ser humillada y decirle: pasa, espíritu, porque no puedo entender esto. Si se quebranta de esa forma, nace de nuevo, que es el gran problema que existe para que la gente sea salva. De hecho, siempre citamos lo que le pasó a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que fue a entrevistarse con Jesús y Jesús le dio una enseñanza magistral, que gloria a Dios que ese hombre fue, porque posiblemente no hubiésemos oído esta enseñanza de otra forma, o sea, no lo hubiésemos oído. Este hombre fue y el Señor le dice: es necesario nacer. Y él razonando le dijo: ¿pero qué me dices tú? La razón. Lo primero que esgrime el hombre, como lo estoy diciendo como el niño, es la razón. Esgrime la razón y dice: yo tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez. ¿Era así que el Señor le decía? No. Tiene que nacer del agua y del espíritu. El agua representa la palabra y el espíritu, el espíritu de Dios. Tiene que nacer. Una vez que nace de nuevo, entonces al nacer de nuevo se crea la conciencia de Dios. ¿Sabe por qué usamos la palabra conciencia? Porque la palabra conciencia da a Dios por cierto sin explicación. Consciente de Dios. Pero le estaba diciendo, la razón y la revelación. ¿A dónde va la razón? Al alma. Porque está ahí, está la mente, están las emociones, sobre todo en la mente está la razón. ¿Dónde va la revelación? Al espíritu. La razón necesita explicación. ¿La revelación necesita explicación? La revelación acepta lo que se está diciendo superior a él. Y si está en el espíritu lo va a aceptar porque le va a venir como anillo al dedo. Poniendo los ejemplos bíblicos de los hombres que pisaron la tierra primero que nosotros. Cuando Dios le habló a un hombre de manera magistral para que hiciera un evento que iba a cambiar el sistema humano, el mundo. A Noé, me refiero al capítulo 7 de Génesis. Dios le revela a Noé y le dice que se construye un arca en el cual se va a salvar su familia y los animales. Si él le pone razón a eso, ¿construye el arca, perdón? Si él dice, pero ya, señor, un arca, pero ¿qué es un arca? ¿Para qué? ¿Pero cómo? Si no llueve, ¿qué es eso llover? Él va a tratar muchas explicaciones, pero como él estaba en el espíritu, la palabra llegó directamente a su espíritu. ¿Qué hizo él? Dios medio que la construye, empezó a construir. Los que estaban en el alma decían, este está loco. Posiblemente hasta sus hijos al principio, papá, pero papá, yo pensé que era un cuento de camino. ¿Fue Dios que te dijo? Sí. Y lo influenció con esta revelación y ellos empezaron a trabajar porque también se montaron en el arca, no eran tan tontos. Y no eran tontos de ninguna manera. Lo cierto es que los que razonan no pueden entender a Dios. Los que reciben la revelación sí lo siguen. Y saben que si usted ha preguntado, por ejemplo, que no se sienta mal por eso, que la gran mayoría, el 99% de la población del mundo y quizás hasta el 100%, dice, ajá, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque la mente, que es lo que la gente tiene y funciona, digo lo que le funciona, ellos tratan de cuantificar 2 más 2, 4. Ellos le ponen razón a esto. Cuando se va a entender a Dios con la razón, lo están buscando allá en el espacio, en Marte, en las estrellas, en lo que se le ocurra, y no lo van a conseguir porque Dios está aquí mismo, aquí abajo. Está haciendo fiesta con ellos y ellos no lo saben, pero como ellos están razonando, lo están buscando en Marte, si encuentran agua, si encuentran X, si encuentran Y. Pero cuando nosotros recibimos la revelación, es superior a la razón. Y no se sienta mal por eso si alguien pensó así o piensa así. Una vez que recibe la enseñanza ya no va a pensar más así. Porque el mismo Moisés también tuvo esa pregunta. Moisés, que era un hombre que se encontró con Dios de manera extraordinaria, pasó 40 años, y hay que entender a Moisés, pasó 40 años en la universidad más grande de sus tiempos, siendo instruido como príncipe, no como un estudiante que estaba alquilado por ahí en una chocita, no. Él estaba en el mismo palacio recibiendo las macro enseñanzas de los egipcios. ¿Qué no tenía en la cabeza ese hombre? Los distintos dioses, las maneras, las formas, este es el Dios del río, el Dios del agua, el Dios del viento. Él tenía una cantidad de razones. Dios, para matarle todas esas razones, lo llevó 40 años, ¿dónde? Al desierto. Y eso no bastó porque la razón es fuerte, la razón es el alma. Hay gente que son soberbios y orgullosos en su alma, que el mismo Señor se les revela y dice, no, a mí no me interesa Dios, Dios soy yo. Y a eso han cultivado su alma al extremo en el ateísmo. Los hay. Bueno, Moisés
después de pasar 40 años en el desierto, tuvo una revelación al final de esos 40 años de ser despojado y de alguna forma purificado de la enseñanza de Egipto. Empezó a tener sensibilidad hacia Dios, y por eso una vez que estaba pastoreando las ovejas se metió por una parte del Sinaí donde vio algo que le llamó extremadamente la atención. Había un arbusto prendido en fuego y no se consumía. Quizás cuando lo vio, 5 minutos siguió atendiendo las ovejas, esquilando, viendo acá, montando una ropa. Pero cuando pasó una hora y veía que eso estaba y no era un fuego normal, él salió corriendo y se acercó. Cuando se acerca ya, se encuentra nada más y nada menos que ¿con quién? Con el Señor Dios Todopoderoso. El Señor primero le manda a quitarse las sandalias, que es la forma en que se quebranta, porque después dice, no, pero ¿qué es esto? No, se quitó todo. Habla que yo escucho, pero entre las cosas que Moisés tiene allí, es una revelación extraordinaria. Y él le dice a Dios, Dios, tú me estás mandando a ir al pueblo, que lo vaya a libertar. Ellos van a tener los mismos pensamientos que yo tenía porque yo estuve en Egipto. Ellos me van a preguntar, ¿qué Dios es ese? ¿De dónde salió ese Dios? ¿Quién lo construyó? ¿Cómo es? ¿Tiene una mano, un ojo? ¿Cómo es eso? ¿Y qué le dice Dios directamente al Espíritu? Tú le vas a decir que yo soy el que soy. Pero le está explicando la forma. Le está hablando en la revelación. Moisés, cuando oyó esto, quedó pleno y seguro de quién era Dios. Porque no la recibió en la razón, sino que la recibió ¿dónde? ¿A qué se refiere esto? Yo soy el que soy, que existe desde siempre. No tiene principio ni tiene fin. Quedó tan convencido el hombre que él es el que escribe el primer libro de la Biblia, el Génesis, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1? En el principio, si Moisés estuviera razonando, dice, en el principio, alguien hizo, en el principio creó Dios, porque ya estaba seguro de que Dios es superior a él, y ahora no lo va a cuestionar. Ahora está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque recibió la enseñanza en el Espíritu. Se hizo consciente del Dios del cielo. No va a haber conciencia en nadie que no reciba la palabra revelada. Conciencia de Dios, nunca. Por eso les va a pasar a muchos que una vez que reciben la palabra y nacen de nuevo y se crea la conciencia de Dios, sin mayor explicación, mire, sin mayor explicación, personas que han recibido la enseñanza, como nos sucedía cuando no había mayores enseñanzas como ahora. Me refiero al principio, por lo menos cuando yo me convertí, voy a hablar de mi etapa, de los principios de los 90, y si retrocedo incluso a los 80, los 70, quizás debió haber sido un poco más complejo, pero voy a ponerme en mi tiempo, en los 90. No había mayores enseñanzas. Se daba la palabra, sobre todo cristocéntrica, que la gente recibiera a Jesús para librarse del infierno, que el Señor los amaba, también se predicaba mucho eso. La gente aceptamos eso y nacíamos de nuevo. Al nacer de nuevo se creaba la conciencia y uno tenía odio hacia alguien o tenía temores, pero buscaba su odio y su temor y se desapareció. ¿Por qué? Porque ahora hay conciencia de Dios. Y veía a la persona que era su enemigo y antes lo odiaba y ahora lo quiere amar. ¿Pero cómo? Sin mayores enseñanzas. Porque ahora tiene conciencia del Dios del cielo. Sin mayor explicación, él sabía que estaba perdonado y que todos también debían ser perdonados. Por eso es que en ese tiempo se multiplicaron los predicadores y el fanatismo también. No vamos a caernos a pasión. Mucha gente fanática recibía esto, era tan extraordinario que no lo entendía y empezaba, quería que todo el mundo lo tuvieran. Si estuvieran durmiendo, los pellizcaban para que se despertaran. Porque querían que todo el mundo recibiera eso, pero no sabían explicarlo. Yo lo único que decía es que Cristo te ama, por eso es que ese es el mensaje más común. Cristo te ama, pero yo no me siento amado, pero te amo porque mi amor a mí me perdonó. ¿Cómo callas tú un hombre de eso que ahora tiene conciencia de Dios? Y no se puede crear la conciencia si no se recibe la palabra y el alma es quebrantada y el espíritu nace de nuevo. Al nacer de nuevo no hay mayores problemas. Todo lo que se diga de aquí, que sea palabra revelada, va a entrar directamente al Espíritu. Y sí, como tiene conciencia, tiene una explicación. Todo tiene una explicación en el Espíritu. Explicaciones que entran en la naturaleza de Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es eterno, que no tiene principio ni tiene fin, eso nos rompe la razón. Porque la razón dice todo tiene un principio. E incluso cuando mi hijo nació, un principio, yo me uní a mi esposa y nació, todo tiene un principio, esta profesión que tengo tiene un principio de estudio, todo el hombre lo cuantifica a través del principio, pero cuando entra en Dios, dice, pero Dios no tiene principio ni tiene fin, entonces quita la razón y pone la revelación.
Él ha existido siempre y para siempre. Amén. No tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Y la cuestión es que nos ha invitado a participar en su naturaleza eterna. Amén. Por eso lo que tenemos, lo que hemos nacido de nuevo, que es entre las cosas extraordinarias que tenemos vida, tenemos vida humana, no tenemos vida satánica, tenemos vida de Dios, vida eterna. Amén. Que ahora sí vamos a ser eternos, tipo un principio de haber sido creado en un punto y ahora vamos a ser eternos en el futuro. E incluso como Dios creó al hombre, todos los hombres, creyentes o no creyentes, cuando Dios lo está creando, ¿se acuerdan lo que dice el capítulo 2, verso 26 de Génesis? Y creó Dios al hombre conforme a su imagen, de acuerdo. Como Dios hizo que el hombre participara de su naturaleza, aunque el hombre no lo sabe, el hombre promedio de la tierra, el hombre es eterno. Va a estar perdidamente eterno si no se convierte en el evangelio. Si recibe a Cristo va a tener vida eterna, va a tener la vida de Dios. Si no recibe a Cristo va a tener la muerte. Por cierto, mañana vamos a dilucidar esa expresión que la Biblia dice, ¿en qué consiste la muerte segunda? Es una de las preguntas, ¿verdad que sí? Entonces, y van a ver en qué consiste eso. Porque todos participamos de la naturaleza de Dios, creyente y no creyente. Como ellos no tienen conciencia de Dios, ellos son eternos y van a estar perdidos eternamente. Pero los que tenemos conciencia de Dios por recibir la palabra y humillar nuestra alma, tenemos vida, se crea la conciencia de Dios. Una persona que no tiene conciencia de Dios dice por su boca todo lo que se le ocurra. Groserías, maldiciones, mal hablado como la gran mayoría de la gente. Cuando se convierte a Dios y nace de nuevo y está solo y está hablando algo y ¡pum! Se golpeó, en vez de decir otra cosa, dice gloria a Dios. Pero ¿por qué? Porque ahora tiene conciencia de Dios. Aleluya. Está solo y vienen pensamientos malos y se siente mal. ¿Por qué se siente mal? Porque tiene conciencia de Dios. Hicieron un experimento con 5 niños. Le pusieron una taza de dulces y lo dejaron ahí sin decirle nada. Le dijeron, ya vamos y venimos. Las maestras se salieron y lo observaban por un vídeo. Dijeron, no toquen nada. Los niños le daban vuelta a las cosas, jugaban por allá, venían por acá. En un momento empezaron a comer y a comer y a comer. Todos empezaron a comer. Se comieron todos los dulces. Cuando la maestra entra, que era el experimento, dice, ¿por qué se comieron los dulces? No tenían explicaciones, se los comieron. Volvieron a hacer otro experimento con los mismos niños. Pusieron la misma taza de dulce, pero ahora pusieron la cara de una profesora grandota en un cuadro con los ojos viendo la taza de dulce. Se salieron todas las maestras, y quedó el cuadro. Los niños se acercaban a la taza de dulce y veían el dulce y veían la cara del maestro y seguían. ¿Qué pasó? Si ellas no estaban físicamente allí, ahora le crearon una conciencia. Es lo que estoy tratando de decirlo. Que el que nace de nuevo ahora tiene conciencia. Y no importa que alguien no lo esté viendo o lo esté viendo. Él sabe que Dios está en todos lados y tiene que portarse de la mejor manera posible para agradar a quién. Porque ahora tiene conciencia de Dios. Aleluya. ¿Cómo le dice usted a alguien que ha nacido de nuevo y tiene revelación de la palabra que no tiene casa en el cielo? ¿Y cómo le dice usted a alguien que tiene tremenda mansión aquí en la tierra, que no ha conocido a Dios, que él puede tener casa en el cielo? Usted se lo va a decir de la forma que usted quiera, pero ¿será que este último lo va a entender? En el cielo. ¿Sabes lo que a mí me costó construir mi mansión? Los años que invertí. Cielo, si aquí en la tierra me costó, yo no creo que eso exista. Eso es mentira, es un invento de ustedes. Tienes que entenderlo, porque él no tiene conciencia de Dios. Él no ha nacido de nuevo. Pero una persona que vive en un ranchito con 4 latas de zinc en la cabeza, con pies de tierra, y recibió el evangelio y nació de nuevo y oyó la enseñanza de que Cristo le dijo, te voy a preparar casa en el cielo. Estoy listo. Tengo casa en el cielo, casa en el cielo, casa en el cielo. Y empieza a vivir de acuerdo a un ciudadano de ¿adónde? ¿De la tierra o del cielo? Dice, ¿qué debo hacer para entrar en el cielo? Debo apartarme del pecado, de la maldad, de la mentira, de todas las cosas que denuncia ese capítulo que leímos. Porque ahora tiene conciencia de Dios. Y aunque no ha recibido macros enseñanza, como nació de nuevo, hay una naturaleza que ahora no se une a las cosas de la carne, a las cosas del alma. Ahora tiene una conciencia de Dios y
Nadie puede tener conciencia de Dios si no ha nacido de nuevo y si no ha recibido la palabra por revelación. Por eso es que cada vez que ustedes vengan acá y se acerquen a Dios, tienen que estar conscientes de que Dios está aquí. Amén. Lo remarcamos para ayudar a aquellos que tienen una conciencia muy apocada, que son muy sensibles en el espíritu, muy frágiles en el espíritu, porque así también es. El hecho de que nazcan de nuevo no quiere decir que van a tener un espíritu fuerte, porque si la gente da un paso para adelante y dos para atrás, una persona temerosa y enclenque. O igualmente pasa cuando, por ejemplo, una persona drogadicta o borracha que nunca se cuidó físicamente engendra un hijo, tiene grandes posibilidades de que ese niño nazca enfermo, porque se engendró de esa forma. Así son los espíritus. Dios envía su palabra, pero si yo le pongo mucha alma y recibo la palabra en parte, tengo un nacimiento y un poco tortuoso, un poco difícil. Y voy a estar siempre oponiéndome a las revelaciones de Dios si no he puesto mi espíritu en el remojo. Por eso ustedes hacen bien y yo he aprendido esto y siempre lo trato de hacer. Cada vez que voy a escuchar la palabra o a leer la palabra, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, sin ponerle ningún tipo de impedimento, ningún tipo de condición. El que se sienta allí tiene que venir a buscar palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra de Dios. Y si usted viene a buscar palabra de Dios, la palabra de Dios va a fluir y va a llegar a tu vida, porque en los altares donde a Dios se nombra y se respeta, hay palabra de Dios. Entonces eso va a ahondar en la conciencia de la persona. Va a ahondar en la conciencia de la persona. La conciencia de esa persona se va haciendo más grande, más grande, más grande. Tengo mi nombre escrito en el libro de la vida, tengo casa en el cielo, tengo la bendición de tener un cuerpo glorificado, pertenezco a la iglesia de Cristo, soy salvo, los ángeles me escoltan, tengo una cantidad de cosas extraordinarias. Por eso es que el temor no es parte del nuevo nacimiento. El que está nacido en el Espíritu está tranquilo. Si Dios le envía a alguien a predicar a tu cuyito, tiene que ir a buscar a Manduco, que lo metieron preso, y quiero que le prediques. Pero Señor, Manduco está en el pavimento, en el pabellón donde están una gente que me odia y me dijeron que me iban a matar. Como él tiene conciencia de Dios y lo está enviando a Dios, ¿será que tiene miedo a ir? No. Él incluso sabe lo que hace una persona bien consciente de Dios, sale corriendo ya, porque es posible que si alguien sale con una pistola, un ángel le moche la mano, porque los ángeles me van a defender. Está consciente de Dios. Pero quien es muy almático, por lo general no recibe esta enseñanza. Y si la recibe, les pone alma y dice, pero yo me envío al varón César, que ese sí es guapo para eso. No, te están enviando es a ti. Pero el almático busca de alguna manera agarrarse y enviarle, poner la responsabilidad a otro. Cuando el Señor estaba tratando con Pedro, después que resucitó, estoy hablando después que resucitó, después de 3 años y medio de enseñanza a Pedro, Pedro negó al Señor y estaba descarriado. El Señor estaba tratando con Pedro y lo agarra y le dice, Pedro, ven acá que voy a hablar contigo. Y Pedro que a Juan y dice, Señor, pues llévate también a este. No, Pedro, es contigo. Entonces, el alma siempre busca atajos y artilugios, pero el que está en el Espíritu sabe que lo que Dios dice es cierto y lo va a hacer. ¿Cómo hace un hombre? Va a construir un arca en un lugar donde nunca llueve, porque lo recibió en el Espíritu. ¿Cómo hace un hombre para creer que el Dios del cielo va a descender fuego y va a consumir un holocausto y un poco de agua alrededor, una piscina de agua? Porque lo recibió ¿dónde? ¿Cómo sabe un hombre que está enfermo? Le dijeron, vas a morir en 3 meses, tiene cáncer. Y lee la palabra Isaías 56, donde Dios dice, y por mi llaga yo te curé, y él cree eso y ¡pum! Se sana. ¿Cómo recibe eso? A través del Espíritu, por la conciencia de Dios. Tiene conciencia de Dios, todo lo que Dios dice es real. Ahora fíjense lo fútil de la vida humana sin Dios, que por cierto me refiero a esto fútil, a lo que dice el escritor de Cantares, o mejor dicho de Eclesiastés. Él dice y lo engloba todo, de que todo es vanidad, es la palabra que resuena en todo ese libro. Todo es vanidad. El nacer es vanidad, el morir es vanidad, la juventud es vanidad, la vida es vanidad, todo es vanidad. Y cuando buscamos la palabra vanidad es flaco, es sin sentido, porque él está razonando y es un libro humano, un libro de mucha sabiduría humana. Este hombre está razonando y está diciendo las cosas como él las piensa. Él no tiene capacidad de transicionar a las cosas espirituales porque él estaba en otro tiempo. No le podemos pedir a él que piense como una persona nacida de nuevo, porque Salomón, que fue el que escribió este libro, se dio lamentablemente mucho a las cosas humanas y naturales, sobre todo
exacerbando y practicando todos los placeres que al hombre le dan gusto, para luego decir, después de ir y conocer todo, he entendido que todo es vanidad. E incluso personas que son riquísimas, ¿cómo se quita la vida una persona rica? Lo tiene todo, porque de tanto ir y venir, tener sexo de todo lo que se le ocurrió, ir y venir, ya no tiene nada en su cabeza y está vacío todavía porque no tiene a Dios. Y razona y dice, la vida es sencillamente cansancio, y se la quitan, se la arrancan. Entonces, cuando una persona empieza a tener conciencia de Dios, empieza a vivir como Dios ha dicho que se debe vivir. Empieza a hablar como Dios dice que se debe hablar. Empieza a pensar como Dios ha dicho que se debe pensar. Por cierto, cuando se trata de pensamientos, ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que tiene virtud, todo lo que te pasa alrededor. Tú tienes que pensar qué es lo bueno. Pero ¿cómo hago si mi esposo se está viniendo, está haciendo cosas raras? Pienso que es lo bueno. Piensa para Dios que es lo bueno. Pero si él está haciendo lo malo, se mete el lío con Dios. Déjalo en las manos de Dios. La conciencia que se crea una vez que nacimos de nuevo es la conciencia que respeta, valora y le sirve a Dios. Esa conciencia cree que Dios es real y que todo lo que ha dicho se cumpla. Por cierto, el que ha nacido de nuevo y tiene esta revelación y tiene conciencia de Dios, para estos tiempos, ¿cuál es la conciencia que matiza a una persona que ha nacido de nuevo? Que estamos en los últimos días del hombre sobre la tierra. De eso no hay duda. Incluso los que no han nacido de nuevo también lo saben. Lo que ellos no saben cómo se van a desarrollar los eventos y quién viene a buscarnos. Aunque han oído, Cristo viene. Como no han nacido de nuevo, algunos de ellos te van a decir, como me dijo uno que nunca se me olvida, Cristo viene. Dile que lo voy a esperar en el palito comiendo empanada. Porque es que yo estoy viendo eso, hermano. Era yo un nuevo creyente y gracias a Dios, como había nacido de nuevo, lo que hice fue reírme y seguir predicando a Cristo feliz de la vida, porque aunque no tenía esta enseñanza, era superior mi revelación que lo que la gente puede esgrimir. Y después que fui estudiando la Escritura, ahora pongo cada cosa en su lugar y entiendo ese tipo de personas. Como no tienen conciencia de Dios y no quieren crear la conciencia de Dios, porque aparte que no la tienen, son soberbios. Porque la persona con humildad dice, oye, no entiendo mucho lo que me dice, pero puede ser posible, tienen cierta humildad, pero cuando ya la gente esgrime lo que hay en su corazón, porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si la gente tiene soberbia en su corazón y llega la palabra y esgrime la soberbia, va a hablar cosas atorrantes, cosas terribles, cosas de desprecio hacia el Evangelio. Pero usted no va a maldecir a nadie, como lo hacían muchas personas. Cuando alguien se oponía a Dios, le lanzaban palabras duras. El cristiano no puede hacer eso. Bueno, sí lo puede hacer, pero no lo debe hacer. Porque cuando me refiero a que sí lo puede hacer, es que la Biblia dice que todo me es lícito, o sea, que yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Yo no debo maldecir a nadie. No debo maldecir a nadie. No me conviene. Si empiezo a maldecir a la gente, por ejemplo, ¿quién puede manejar una conciencia de que un joven o 4 jóvenes se burlaron de él y los maldice y se matan? Y después viene la mamá y le dice, me oí que tú maldijiste a mis hijos y se murieron por tu culpa. ¿Quién puede con esa conciencia? Muy pocas personas pueden. Entonces, para no entrar en ese tipo de problemas, déjele toda la justicia al Dios del cielo y usted bendiga a todo el mundo que pueda. De hecho, el que tiene una conciencia de Dios pura y santa, lo va a hacer así. Va a tener la conciencia de Dios que bendice. Y si Dios actúa con alguien en justicia y le da su merecido, el Dios del cielo lo ha hecho y contra eso no hay ningún tipo de dispositivo que pueda contrariar ni restar a lo que Dios está haciendo. Entonces, lo primero que tenemos en el espíritu, que está hablando acá Pablo de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, es la conciencia de Dios. Y para que usted tenga debida conciencia de Dios, tiene que escudriñar la palabra. Es el pensamiento de Dios a la mente del hombre. Por eso el Señor Jesucristo ordenó que escudriñemos la palabra, que la escudriñemos siempre. Si lo hacemos de esa manera, entonces nuestra conciencia va a ser grande, va a ser magnífica y va a ser realmente provechosa, porque una vez que nosotros recibamos, vamos a darle a otras personas estas cosas. Y aunque algunas personas se rasquen la cabeza y dicen, pero tú eres un hombre inteligente, tú eres una mujer inteligente, si tienes eso, algo grande debe haber allí. Aunque no reciban a Cristo de buenas a primeras, por lo menos saben que usted y yo somos tan inteligentes que no maltratamos a nadie, no robamos a nadie, somos justos. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos conciencia del Dios del cielo. Las personas que son hipócritas tienen conciencia de Dios según el público.
ellos se manejan como unos motolitos, como una belleza de personas delante de la gente, pero cuando están lejos, hacen lo que les da la gana porque no tienen conciencia de Dios. Hay personas que tienen doble vida, triple vida, múltiples vidas. ¿A qué me refiero? Que son una cosa en la casa, en el liceo, delante del profesor, pero cuando no está la cara de aquel profesor viendo lo que ellos reconocen que no es Dios, que no está Dios por ningún lado, hacen lo que les da la gana. Es posible que mucha gente que fue por años a la iglesia el martes o el lunes se disfrazó, pero se disfrazó a medianoche, porque se disfrazó en Halloween y tiene una doble vida. Va a una discoteca de noche y en el día se le representa como un cristiano, o fue a la iglesia ese domingo y luego se disfrazó y dijo, no, pues yo no me disfracé del diablo, me disfracé de un angelito, me disfracé de Adán, me disfracé... No. El que tiene conciencia de Dios sencillamente no participa de las obras de las tinieblas, porque sabe que son malas y no convienen. Pero para alimentar la conciencia de Dios, le estaba diciendo, hay que escudriñar la palabra. ¿Quieres tener una buena conciencia de Dios? Escudriña la palabra. La palabra te va a enseñar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios hace. Y mira la promesa extraordinaria que está para los últimos tiempos, que dice en Habacuc capítulo 2 verso 14, para que sepa, conciencia y conocimiento en este contexto de lo que estoy hablando son sinónimos. Porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Está dicho en un verbo futuro. Dice que la tierra será, porque en el milenio va a haber conciencia de Dios de manera extraordinaria. Primero principal, Satanás va a ser atado y Cristo va a estar reinando en la tierra con una multitud de ángeles y de seres que hemos sido purificados y limpiados por Cristo en la tierra. Va a haber conciencia de Dios, como las aguas cubren la mar. Pero ¿a dónde se está llevando ahorita a cabo este conocimiento? En los que nacen de nuevo. Ahorita es para los que nacen de nuevo. Dios quiere que todos participen en su conciencia, que todos tengan conciencia de Él. Pero resulta y acontece que el hombre presenta su alma y en el alma está la voluntad. Y si tiene un alma que no se quebranta, no le interesa a Dios. Lo busca solamente en ocasiones donde está buscando algún tipo de beneficio. Pero el que tiene conciencia de Dios le sirve con mucho amor y mucha entrega. No solamente la conciencia está en el espíritu. Le dije que en el espíritu está la conciencia. Adoración. No se lo olvide nunca. Porque en el alma está La mente, voluntad y emociones. y en el cuerpo, bueno, el cuerpo es fácil de decir porque usted tiene uno y se lo ve cada ratito. Pero es posible que no sepa lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 12, que la palabra penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos y quebranta el ser humano. O sea, está hablando que el hombre entonces en la parte física prácticamente es piel, es músculo y es hueso y tuétanos. Entonces, acá en el alma tenemos estos tres elementos y en el espíritu, perdón, que lo que quiero decir, tenemos estos tres elementos. Conciencia de Dios. No se puede crear conciencia de Dios, vuelvo y repito, esto es muy amplio, puedo decirle muchas cosas acerca de lo que es la conciencia de Dios, pero como ustedes están entendidos en la palabra, ya entienden que la forma de alimentar nuestra conciencia es a través de la palabra, es hacerse consciente acerca de Dios. Por ejemplo, alguien dice, hay un problema allá, todos quieren salir corriendo a ver qué hace una persona, no, que mataron a fulano, o cualquier tipo de noticia que no sea funesta o una noticia buena. Primero y principal, ora a Dios. Dios, esto me conviene. Están haciendo una propuesta, vaya que le van a dar X, Y, Z o un trabajo, viene un trabajo bueno para todos, al que llegue primero. ¿Qué hace una persona que tiene conciencia de Dios? Clama a Dios. Dios, esto me conviene, suena bonito, suena bien, es lo que yo necesito. Pero como tú lo sabes todo, yo hablo con Dios. Y Dios te dice, no vayas, no vayas, no vayas, no es para ti o no te conviene. Pero como habló con Dios y tiene conciencia de Dios, Dios también habla con él, porque la oración es hablar con Dios y Dios habla con nosotros. Amén. Ok, el otro elemento que tenemos entonces en el espíritu es la adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Cuando buscamos la palabra adorar a Dios es postrarse en el espíritu. Pero ¿cómo me postro en el espíritu si yo soy inmaterial? Es que la actitud que tiene el espíritu ahora la va a tener el cuerpo. En los antiguos, por ejemplo, cuando vino una presencia de Dios de manera física para Abraham, Abraham se postró y adoró. Era la forma en que ellos adoraban, postrándose. En el espíritu, ¿qué sería postrarse? ¿Qué sería postrarse? Humillarse ante Dios, reconociendo las virtudes que hay en su nombre.
El nombre de Dios es poderoso. Ahora, no solamente lo reconocemos por lo que Dios es, sino también por lo que Dios hace. Porque Dios es, de eso no tenemos duda. Dios es bueno, lo sabemos. ¿En qué consiste la bondad de Dios? Porque ahora Dios es, pero necesito ver cómo lo hace. En que Él te da la vida que tienes. En que Él te da a su Hijo Jesucristo para que tengas vida eterna. Que Él te da las cosas buenas que tú tienes, Él las ha procurado. Y las malas que incluso no tienes conciencia de ellas, Dios las ha evitado. Y el hecho de que nosotros estemos acá recibiendo esta palabra y estando en esta conciencia es por la bondad de Dios. Porque a muchos también le llegó la invitación y no lo entendieron, le pusieron mucha alma, razonaron mucho. Pero usted y yo tuvimos la misericordia de quebrantar nuestra alma y se abrió esta salvación tan grande en nuestras vidas. Entonces ahí vemos la bondad de Dios. La bondad de Dios no se queda en palabras ni en retórica. Cuando se trata de amar, ¿quién le gana a Dios? Nadie. ¿Quién ha entregado algo para salvar a su enemigo? Para salvar a su enemigo, porque el hombre se constituyó en enemigo de Dios. Y Dios vino a salvar a quién? A los hombres que eran sus enemigos. ¿Qué puso Dios por el hombre? Un dedo. Lanzó una piedra. Puso un diamante caro. Usó a su unigénito hijo. Lo más extraordinario que le duele a Dios, según entendemos, era su hijo. Y lo puso por amor, porque no había otra forma de salvarnos. La única forma de salvarnos es que Cristo tomara el lugar de nosotros y fuera la crucifixión. Y todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Incluso la llaga que le causamos nosotros en nuestra maldad, ahora nos sana a los que tenemos conciencia de que el Señor sana. Porque no todo el mundo tiene esa conciencia. Hay personas que tienen una conciencia por una cosa de Dios, pero para otras no. Por ejemplo, hay personas que dicen, en cuanto a la adoración, yo adoro a Dios diciendo su nombre y canto y aplaudo. Pero cuando se trata de la otra parte de la adoración, que es entregar sus bienes, el bolsillo mío no adora. Yo adoro con los labios, adoro con las palmas, brinco y salto, pero bien, este predicador, ¿por qué en todos los cultos se tiene que recoger ofrenda? Porque lo ordenó Dios. Lo ordenó Dios. Y como tenemos conciencia de Dios, ¿por qué lo ordenó Dios? Porque cuando la gente da, dice Dios que Dios le multiplica. Pero el que da con un corazón alegre. Por eso dice Dios, si me vas a entregar algo, tienes que entregármelo con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y que cuando damos algo para Dios, Dios nos va a bendecir conforme a sus riquezas. Gloria. Dios nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Que algunos tienen concepto ya, riqueza en gloria, que voy a ser rico en la tierra. Voy a tener el carro más grande del año. Voy a tener... Eso es lo que incluso algunos predicadores enseñan, lo cual yo no haría jamás. Si Dios te puede enriquecer con todo lo que Él quiere en la tierra, pero la primera riqueza y la más extraordinaria es la riqueza espiritual. Porque hay muchos, de hecho la tierra está llena de múltiples ricos, que la gran mayoría de ellos al principio adoraban a Dios, pero su riqueza le amañaron el alma y lo llevaron lejos de Dios. Entonces la riqueza más extraordinaria que Dios nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria, es que Dios nos va a dar en su gran amor la paz. Amén. Pero cuando tenemos conciencia de cómo adoramos, primero adoramos a Dios por lo que Él es y luego por lo que Él hace. ¿Qué ha hecho Dios por ti y por mí? Si empezamos a contar, según dice el salmista, si yo empiezo a contar, dice el salmista, los beneficios que Dios me ha dado se multiplican más que los cabellos de mi cabeza. Pero es para el que tiene conciencia de Dios. El que no tiene conciencia de Dios va a ver los días como días normales, va y viene sin ningún tipo de sentido. Por ejemplo, una persona que tiene conciencia de Dios, que sabe que Dios lo ama, cuando pone los pies cuando se baja de la cama, incluso en la misma cama, como hacemos mucho, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque estoy vivo. Si estoy vivo porque tienes propósito todavía conmigo aquí en la tierra. Gracias Señor por mi esposa, por mis hijos. Gracias Señor. Y usted empieza a enumerar las bondades que Dios ha sido contigo. Y las cosas que no tiene, ¿qué vas a hacer con ellas? Señor, no. Gracias Señor porque todavía no tengo esto. Pero gracias porque tú me lo vas a proveer en su momento. Gracias Señor porque el que ama y el que es amado por Dios es agradecido. Es agradecido. Entonces el amor de Dios está demostrado en todo lo que Él creó. Cuando usted observa toda la creación, todo te da una imagen de que Dios es bueno.
Por eso puso el agua allá, puso el sol por aquí, puso todo de tal manera que todo va a la perfección. Los científicos se rompen la cabeza diciendo, pero ¿cómo el sol, estando tan lejos, da la luz justa para la tierra? Bueno, porque lo creó el Dios del cielo, que es bueno. Que cuando el hombre, aleluya, la bondad de Dios la vemos en todas las cosas. E incluso si algo sale mal, según nuestros cálculos, dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Le ayudan a bien. Hablando de esas bondades y la forma en que Dios nos ama. La naturaleza, hablando de la parte de la naturaleza, de los árboles, de la creación. ¿Vieron lo hermoso que es la naturaleza? Lo hermoso de las flores, lo hermoso de los árboles, lo hermoso de los ríos, de la brisa, de las cosas. Por eso es que todo hombre tiene esa añorancia de que tener un lugar en el campo, o cuando va al campo se recrea. ¿Sabe quiénes están despreciando el campo? Los que están haciendo en esas megaciudades donde todo es concreto y vidrio. Tú llevas a un muchacho de eso al campo y se siente que le arruinaron la vida. Ay, este cansancio, que un poco de pájaro contando, se atormentan por ahora, pero cuando empiece la vejez en su vida van a querer ir al campo, porque saben que no hay mayor tranquilidad que estar en el campo, porque en el campo se ve la bondad de Dios, en la creación se ve la bondad de Dios, porque el salmista dijo que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncian las obras de sus manos, y las obras de las manos de Dios son buenas. ¿Usted ha visto, se ha deleitado en lo hermoso que son las flores? Que por cierto, a mi esposa siempre le gustan las flores. Y la única flor que ella tiene soy yo. Lo cierto es que, ¿por qué que nos deleitamos tanto en las flores? Porque son hermosas. ¿Vieron los colores de las flores? No solamente los colores, que nos llama la atención los colores. Cuando vamos más allá del color, vemos la forma que tiene. Si fuera un girasol, vieron lo hermoso que es. Los detalles, pero incluso alguien dijo, esto es una flor plástica. Y le enseñamos porque el hombre también puede así, y ahora con la tecnología que tiene, wow, qué impresionante. Y yo, no, están equivocados, eso no es plástica, ese es natural. Una perfección de ese tipo de flor, no sé dónde ese hombre sacó esas flores, unos triángulos cada uno en su puesto, 6, 3 arriba y 3 abajo, todos, y una cosa extraordinaria. No solamente el color ni la forma, sino que también tienen olores. Alguien que tuvo una revelación del cielo, que fue 40 días al cielo, dice este hombre, que él entró en una parte de un jardín que hay en el tercer cielo, no estoy hablando del paraíso, él habló del tercer cielo donde Dios lo llevó. Dice que Dios lo llevó en esos 40 días a esa parte del jardín. Dice que eran flores de millares de colores, que él no tiene forma de explicar esos colores, porque así es el cielo, no puede explicarse humanamente. Lo vive, por eso es que Dios cuando te quiere mostrar algo te lleva, no te dice, te lleva para que veas, porque una cosa, una imagen vale más. Eso es un principio que dijo un sabio chino, pero que es un principio que rige el mundo. Por este hombre dice que las flores eran extraordinarias, los tamaños hermosísimos, los colores hermosísimos, la aroma que brotaban de acuerdo al color era un aroma. Pero lo más extraordinario, que es donde él remarca su revelación, es que cada una de esas jardines que se le iba a la vista de lo impresionante que era, que cada una de ellas estaban cantándole a Dios, cantaban a Dios en melodías extraordinarias, como si fuera una orquesta extraordinaria. El aroma, los colores y el cántico que entonaban era de acuerdo a una melodía que solamente está en el cielo. Por eso dijo Pablo cuando fue allá, yo vi cosas que no le puedo decir con palabras, porque así es el asunto. Y para tener este tipo de conciencia hay que subir en esos lugares en el espíritu. Por eso es que los que han participado de este tipo de revelaciones, porque están siempre en el espíritu. Usted quiere tener revelaciones de Dios, tiene que estar en el espíritu, vivir en el espíritu, moverse en el espíritu, hacer las disciplinas del espíritu. Porque si no va a estar buscando las imágenes de Dios en el celular, va a estar en el alma, en sus emociones, viendo las cosas aquí. Ahora va a ser más difícil vivir en el espíritu por la tecnología y los últimos tiempos que vivimos. La gente le dice, por ejemplo, vamos a estudiar acerca del amor de Dios, busquen la palabra. La gente busca la palabra que tiene en la Biblia, pero empieza a meterse en los diccionarios, buscar qué comentario dice el hermano Coronado, que ya va, pero busca al grosso modo aquí en la palabra, el amor de Dios, para que tú veas que allí vas a encontrar más que lo que te pueda decir cualquier tipo de persona, incluso yo, en la palabra, porque el dueño de esto nos mandó a escudriñar la palabra. Entonces,
cuando vemos cómo Dios nos ama, la manera en que Dios nos ama, entonces Él merece ser adorado. Amén. ¿Cómo se adora a Dios si no se ha nacido de nuevo? Primero nacer de nuevo. Adorar a Dios es decir las bondades de su nombre. Por ejemplo, lo que estaba acabando de decir, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios tiene una cantidad de cosas que ya entraríamos a las 9 manifestaciones que nos da en el capítulo 5 que acabamos de leer, verso 22 de Gálatas, que Dios es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y templanza. Dijimos que la palabra fe, aunque está puesta en esta versión de la Biblia, la palabra más ideal que se traduce del verbo es fidelidad. Entonces Dios es todo eso, pero no se queda con eso, sino que ahora Dios va a demostrar en qué es fiel. ¿En qué es fiel? Mira, un hombre antes de ir a una batalla, porque eran soldados, eran reclutas, antes de ir, como sabían que iban al frente de batalla, que lo iban posiblemente a matar en la Segunda Guerra Mundial, se le daba, venía el pastor capellán y les predicaba y les decía: quien quiera aceptar a Cristo. La gran mayoría lo aceptaba porque sabía que tenían balas en la cabeza, en 2 horas iban a estar muertos. Pero había otros que no le interesaba. No, hombre, no me interesa a Dios, si vaya a morir porque no creo en Dios. Uno de esos, aparte que le enseñaban la palabra, le decían y le invitaban a buscar a Cristo, le enseñaron, le entregaron un Nuevo Testamento, el librito azul que entregan. Se lo entregaron. Él se lo metió en el bolsillo, quizás lo voy a necesitar cuando esté por allá en el frío, rompo esas hojas y lo prendo. Pero Dios le dijo: ¿tú crees? A través del predicador se acercó a él y le dijo: ¿tú crees en Dios? No estoy tan convencido de eso. Pero déjame el Nuevo Testamento, se lo metió ahí. Dios es tan fiel que te va a guardar. Él no supo por qué aquel hombre le dijo eso, pero el hombre, inspirado por Dios, le dijo eso. Él se metió el Nuevo Testamento en el bolsillo y pensó, dijo: lo voy a agarrar porque posiblemente cuando esté allá en el frío rompo esas hojas, prendo algún fuego, o si me voy a meter un tabaquito de marihuana, rompo esas hojas, como lo hacen la gente que no tiene temor de Dios. De hecho, una vez repartimos mucho el Nuevo Testamento en Tucuyito, y cuando devolvimos entrando por los pabellones, la mayoría estaba consumiendo marihuana con las hojas del Nuevo Testamento. Eso lo hacen y es muy común. De hecho, algunos lo están regañando, pero ese es el problema de ellos. Nosotros nos toca hacer nuestro trabajo. Alguien va a hacer el trabajo malo, pero nosotros vamos a hacer el trabajo ¿de quién? De la conciencia que tenemos. Bueno, se le dio el Nuevo Testamento al hombre, el soldado se lo metió, fue a la guerra, hubo en una emboscada que le hicieron a esa parte donde ellos iban explorando, mataron a la mayoría. E incluso a él cayó como muerto. Al día siguiente, cuando llegó la tropa a reemplazarlo y a buscar los cadáveres, sí, de los 30 que enviaron, habían 29 muertos y uno tenía algo de conciencia. Cuando lo levantan, era el soldado aquel. Y lo llevan, los paramédicos lo llevan a la parte donde lo van a examinar, empiezan a quitar la camisa, pero no tienen nada. Pero cuando le arrancan la camisa, ve que sí tiene una bala, que es la que lo tumba él. Dice él que sintió el golpe de una bala, se sintió muerto. Y el golpe que le dio y el sangrero que cayó, entró en inconsciencia. ¿Sabe? El predicador que le había dado el Nuevo Testamento días antes le dijo: Dios es fiel a su palabra. Cuando ven el Nuevo Testamento, ven la bala calibre pesada que está metida en un Nuevo Testamento. ¿Cómo un Nuevo Testamento para una bala de ese calibre de bala? Pero lo más extraordinario no es eso. La bala iba directamente al corazón de aquel hombre, sino que cuando le dan el Nuevo Testamento, te salvó fue esto, le dice el paramédico, se lo tiró ahí. Cuando él empieza a buscar en la Biblia, que ahora sí se interesó, porque dijo: Dios tiene que tener algo, que mataron a los 29 que andan conmigo y yo quedé vivo. Cuando empezó a buscar, se halló que la bala se detuvo, ¿saben dónde? En el Salmo 91, específicamente señalando el versículo que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La palabra que le dio el predicador, dirigido por Dios a aquel hombre, lo salvó, aunque él no creía en Dios. Dios es fiel a su palabra cuando alguien la da y cuando alguien tiene Dios propósito con él. Y si empezamos a enumerar la forma en lo que Dios es y lo que Él hace, pasaríamos todo el tiempo. Y la hora nos ha ganado, pero yo continúo con este tema diciéndole básicamente que en el Espíritu está ¿qué? Conciencia, la adoración y el servicio. Que no se lo olvide esto, que en el año 2024 que viene, cuando les pregunto otra vez en noviembre, me puedan decir. Pónganse bien en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor,
en esta buena y hermosa mañana que tú nos regalas para estar en tu casa. Esto es producto de tus bondades, Señor, de cómo tú nos amas y nos das el privilegio que aunque en otros lugares están lloviendo bombas, hay hambre, calamidades, persecución, tumulto. Señor, esta sociedad venezolana, a pesar de lo difícil que ha pasado la economía y algunos eventos, tenemos la bendición de sentarnos tranquilamente, oír tu palabra, tener esta bendición, esta frescura de tu espíritu, la hermandad, buenos cantos dirigidos a tu nombre. ¡Qué bueno eres, Señor! Gracias, porque si estuviéramos incluso en otro momento difícil, tú nos enseñarías tu gran bondad, porque tú eres bondadoso en todo. En todo vemos tus bondades, Señor, en todo vemos tu fidelidad, en todo vemos tu misericordia, Padre. En el nombre de bautizarse y seguirme, los que se bautizaron en la mañana de ayer, pueden por favor pasar al frente, ponerse hacia aquel lugar para que la iglesia los conozca. Y ustedes dieron este paso extraordinario, magnífico, de frente hacia ellos, de parte hacia mí, en el nombre del Señor. Y le vamos a entregar un certificado de bautismo, lo cual es bueno que antes no se hacía eso. Cuando nosotros nos bautizábamos hace 30 años, 40 años atrás, como todo era bastante precario y primitivo, no sabía ni la fecha. Pero como algunos nos convertimos y dijimos que marcó un antes y un después, nunca se nos olvidó, y mucho menos el bautismo. Pero si a alguno se le pudiera olvidar, gracias a Dios ahora la iglesia tiene la dispensación y el servicio de la secretaria, nuestra hermana Génesis, de ayudarnos a sacar este certificado de bautismo. Ustedes hacen bien, mis hermanos que se bautizaron, si lo ponen en un lugar emblemático, si es posible lo mandan a enmarcar, lo plastifican como mínimo y lo ponen en un lugar para que se acuerden siempre de la fecha en que se bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor bendiga a José Meleán, que no está aquí porque mi hermano es un servidor público, un bombero que necesita estar en los lugares por turno y no está hoy acá. Aquí está Dasmelis Zambrano. ¿Quién es Dasmelis Zambrano? Mi amada hermana, ya la vamos a entregar, la esposa de nuestro hermano Daniel. Leandra Ochoa, levanta su mano. Luis Fer Monsalva. Ahora vamos a saludar a la gente con esas manos, amén. Zulma Ramos. Griselda Colina. Oficial a nuestros hermanos. Bienvenidos. Salva, de que Cristo sane, de que Cristo viene. Amén. Señor le dé la fuerza para mantenerse firme. Si alguien viene a menospreciar su juventud, diga que no ha tomado la mejor decisión, porque la mejor decisión es servirle a Cristo, y lo que lo hemos hecho desde temprana edad, en nuestra adolescencia. Le damos gracias a Dios que fue así. Porque mientras más joven uno se entrega al Señor, más fuerte se hace en Dios la conciencia de uno. Cuando la gente conoce al Señor demasiado viejo, que no estamos menospreciando a los viejos, pero la Biblia lo dice. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando lleguen los días de ser anciano, sí te vas a salvar, pero le recibe el Señor y hay muchas cosas en la cabeza que no se van a terminar de acomodar. Pero gloria a Dios por todos los que se convierten al Señor, que para mí ustedes todos son jóvenes, porque todos son del Espíritu. Amén. Ok, así mismo de pie, vamos a pasar a los adoradores. Vamos a entonar un cántico que engalane el momento, porque ahora vamos a participar